Vamos a escuchar al coordinador eléctrico nacional. Van a entregar un balance desde ese servicio. Escuchemos. Recuperar el 100% del suministro eléctrico. Se encuentra en condiciones el sistema de que todos los usuarios puedan requerir su demanda energética desde el sistema interconectado nacional. Y por cierto, hay situaciones que debemos investigar, que dicen en relación con la causa de la falla que se originó en el sistema de 500 de Interchile y posteriormente algunas situaciones respecto al proceso de recuperación del servicio. Respecto a las medidas que ha adoptado esta mañana el Consejo Directivo, en primer lugar se ha decidido disponer la ejecución inmediata de una auditoría al sistema SCADA y sistema de comunicación de voz y datos de la empresa Transelec, ya que el día de ayer presentó una falla prolongada que dejó inhabilitado el sistema de telecomando de las instalaciones de transmisión y la visibilidad del estado de la red, lo cual dificultó la recuperación del servicio. Además, aún presenta intermitencia del sistema, lo cual va a ser dilucidado con el proceso de auditoría. Además, el Consejo ha dispuesto la ejecución de una auditoría inmediata al sistema de transmisión de 500 kV de propiedad de la empresa ISA Interchile, que es donde se originó la falla. Con el fin de proveer información rápida respecto de los hechos ocurridos, además hemos instruido a los coordinados a través del director ejecutivo la elaboración de los reportes de falla en los más breves plazos en inferioridad a lo que establece la ley. Además, hemos instruido al director ejecutivo que elabore el informe de análisis de falla en plazos breves a fin de verificar el cumplimiento del plan de recuperación del servicio de parte de todos los coordinados. Quedo en disposición para atender consultas. Presidente, primero preguntarle este comunicado que hace llegar ISA Interchile, que indica que se pudo habilitar la línea 44 minutos después de que se produjo el problema. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué hubo clientes que recién después de 6 horas comenzaron a tener energía eléctrica en sus hogares? En primer lugar, hacer presente que no basta. A ver, primero, el plan de recuperación del servicio establece que todas las empresas coordinadas que participan en el plan, una vez que ocurre una falla, en forma inmediata deben dejar habilitadas sus instalaciones para conectarse al sistema. 44 minutos es mucho. Pero aún así, presidente, pasaron muchas horas para poder recuperar esto. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? No se entiende. Tal como le he señalado, hemos dispuesto la auditoría al sistema SCADA y sistema de comunicación de voz y datos de Transelec, puesto que el sistema SCADA de Transelec estuvo fuera al menos hasta las 6 de la tarde y posteriormente de las 6 de la tarde con intermitencias, lo cual no permitía tener una visibilidad del estado de la red ni tener operaciones a distancia para hacer una rápida recuperación del servicio. Incluso esta mañana, aún en la zona norte, había falta de visibilidad y telecomando, lo que obligaba a hacer consultas telefónicas del estado de las instalaciones, y eso implica demoras. O sea, presidente, solamente para dejar completamente claro, se produce la reposición del problema principal, pero surgen otros problemas que hacen imposible finalmente que se recupere de manera inmediata el servicio eléctrico. Efectivamente, como le digo, el plan de recuperación del servicio dispone medidas inmediatas y si nuestros operadores no tienen visibilidad completa del estado de las instalaciones y el propietario de las mismas no es capaz de operarlas, es imposible recuperar en forma rápida el servicio. Director, buenas tardes. Consultarle específicamente por el comienzo de esta falla, la subestación que está ubicada en Coquimbo. ¿Es hasta este momento, por los antecedentes que se manejan, un error humano, un error de software o de sistema? En algún momento se habló incluso que podría haber sido un error computacional. ¿Cuál es la información que se maneja hasta este momento? La información que tenemos hasta el momento es que fue una operación no deseada del sistema de protecciones. O sea, el sistema de protecciones no debió haber tenido esa operación. Ahora, respecto de eventos de ciberseguridad, eso es parte de la investigación de la falla que se tiene que hacer y eso va a ser incorporado en el análisis. A partir de eso, ¿se podría hablar eventualmente de un error humano igualmente? No es posible sacar esas conclusiones en base a la información que nos han entregado. Lo que se nos indica es
una información incorrecta de los sistemas de protección. No hay referencia a acciones de humanos. En estas subestaciones, o particularmente la subestación donde comienza este fallo. En la causa de la falla. La causa de la falla, correcto. ¿Hay personas presencialmente trabajando ahí o todo esto se maneja de manera remota? En su mayoría, los antecedentes que tenemos es que son manejadas remotamente. Señor Olmedo, quería preguntarle por el efecto dominó. Esto ha llamado mucho la atención, producto de qué pasó con el respaldo, por qué se cortó en todo el país la electricidad, qué pasa con este efecto dominó, qué lo produce. A ver, hay unos elementos técnicos bastante complejos en eso, pero tiene relación con la magnitud de la desconexión del suministro respecto del tamaño de la demanda. En temas simples, la desconexión de estos 1.800 megas representó un porcentaje muy alto de la demanda que existía al sur de Coquimbo, pues todo lo que estaba al norte estaba desconectado, y eso hizo que la frecuencia cayera muy rápido. Nuestras redes son lo que se llama corriente alterna y la frecuencia tiene que mantenerse en ciertos valores. Si cae muy rápido, se empiezan a desconectar las centrales generadoras y algunos consumos, y eso es lo que ocurrió. ¿Sabe por qué se lo pregunto? Porque se habla de vulnerabilidad respecto al sistema de interconexión eléctrica que tiene nuestro país. ¿Ustedes reconocen que hay vulnerabilidad después de lo que pasó ayer? A ver, hay que entender bien a qué se refieren. Los sistemas eléctricos pueden presentar fallas. Los sistemas tienen protecciones, tal como señalaba ayer, así como en nuestras casas tenemos un tablero de fusibles para que en caso de un exceso de consumo no se quemen los conductores. Las redes eléctricas tienen ese tipo de protección y otras bastante más complejas a fin de resguardar la integridad de las instalaciones. Aquí lo que ocurrió fue una operación de protecciones que no debió haber ocurrido. Ese es el problema. ¿Y quién es el responsable de la operación del sistema de protección? El propietario de la instalación. Las protecciones, ISA Interchile, la instalación que falló es de ISA Interchile. Y el propietario de las instalaciones tiene que configurar sus protecciones, que son una suerte de computadores en que hay que definir una serie de parámetros para que actúen correctamente. Y esta protección, en esta ocasión, actuó incorrectamente. Presidente, pero ustedes también, como mandato, tienen que realizar auditorías. ¿Había sido auditado y han habido simulacros con SCADA para ver que efectivamente estuviesen funcionando y pudieran responder ante el país? De acuerdo a la información que nos ha entregado la Dirección Ejecutiva, el año 2020 se realizó una auditoría de protecciones a la línea Interchile, la cual concluyó ciertas recomendaciones, las cuales, según ISA Interchile, fueron implementadas en corto plazo después de la entrega del informe de auditoría. ¿Cuáles eran esas recomendaciones? Podemos darle el detalle, no los tengo acá. Perfecto. Y ahora con respecto al plan de recuperación, porque dentro de las medidas que ustedes habían anunciado era que la central Rapel iba, por ejemplo, a recuperar el sistema acá en el centro cívico. Entiendo que hubo problemas para que ingresara esa central. ¿Por qué hubo problemas? ¿Cuáles fueron las dificultades que tuvo esa central en particular para ingresar y cómo se subsanó ese problema? Vamos un poco más atrás. El plan de recuperación del servicio considera que el sistema se repone por partes y define distintas, al menos 3 áreas en el sistema a ser recuperadas, y en cada una de esas áreas, tal como les explicaba ayer, existe una central que actúa como motor de partida del sistema eléctrico que permite rearmarlo. La región metropolitana tiene como motor de partida la central Rapel, en la quinta región tenemos la central Quintero y así otras instalaciones que permiten ir armando el sistema. Es como si tuviera un Lego que voy enchufando. En este caso, la central Rapel tuvo una serie de inconvenientes que demoró mucho su entrada en servicio para recuperar la RM, y eso es parte de la investigación que estamos haciendo, el análisis de falla, para concluir cuáles fueron los motivos de esa demora. Pero en ese sentido, ¿hay alguna culpa en este caso por parte del Coordinador Eléctrico Nacional en haber verificado que pudiesen funcionar bien los sistemas de recuperación y el plan de reposición? El plan de recuperación del servicio establece una obligación para todos los participantes de ella de cumplir con las obligaciones que están establecidas ahí. Cuando un agente coordinado, sea generador, transmisor o distribuidor, no cumple con las obligaciones establecidas en el plan de recuperación del servicio,
Eso se constituiría en un eventual incumplimiento normativo que se le hace presente a la SEC a fin que adopten las medidas que corresponden. La ministra del Interior dijo que con toda la normativa que había respecto al tema, esto nunca debería haber ocurrido, no debería haber fallado el sistema como la magnitud en la que falló. Ustedes señalan que posterior a esta falla se van a hacer auditorías, podrían haber sanciones, pero ¿qué autocrítica hay para haber evitado que esto pasara, la fiscalización, para revisar que las centrales que tenían que entrar en operación lo hicieran y no pasara, por ejemplo, como la de Rapel, que a la medianoche usted mismo nos decía todavía no la podíamos hacer funcionar? Sí. En primer lugar, entender que el ecosistema del sector eléctrico en Chile establece que hay un ente que es el fiscalizador. El Coordinador Eléctrico Nacional no tiene atribuciones de fiscalización. El ente fiscalizador es la SEC. Pero puede aplicar. Para allá voy. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Se establecen instrucciones de coordinación, que es obligación del coordinado cumplirlas. Cuando éste no las cumple, nosotros podemos definir la realización de auditorías. Y aquí la causa, efectivamente, esto nunca debió haber pasado, porque nunca debió haber operado erróneamente ese sistema de protecciones. Y por eso, habiendo ya hecho anteriormente, el 2020, una auditoría, que ocurra algo nuevamente nos obliga a disponer una segunda auditoría para ver qué es lo que pasó. Presidente, con respecto, por ejemplo, a lo que ustedes decían de las recomendaciones que se dieron hace unos años atrás con respecto a este punto, ¿ustedes revisaron que se implementaron? Bueno, ahí estamos escuchando parte de las declaraciones que entrega el Coordinador Eléctrico Nacional. Todavía faltan más detalles para poder determinar con exactitud qué es lo que ocurrió, pero sí esto está centrado específicamente en el sistema de protección. Ahí se produce una falla que no debió haber ocurrido. Esto tiene que ver con computadores que tienen que estar configurados con ciertos parámetros para que actúen correctamente, y eso ahí se habría producido esta falla. ¿Por qué? Esa es la causa que todavía no se conoce, y se va a establecer una auditoría para poder determinar específicamente qué es lo que ocurrió, y esto tiene que ver, o quien está a cargo de eso, es la empresa ISA Interchile. Claro, seguramente muchos hemos conocido o hemos escuchado hablar de ISA porque también están presentes en las autopistas, en las carreteras, pero además tienen presencia justamente en lo relacionado con la electricidad. Es un imperio empresarial colombiano y que es apuntado ahora como responsable del megacorte en nuestro país. Estamos revisando ahí, de hecho, un video institucional del grupo ISA y específicamente de su filial ISA Interchile, que es la encargada de la línea de transmisión Cordones-Polpaico, Encuentros Lagunas y conexión Quimal-Loaguirre. Se señala entonces que esta es una empresa de origen colombiano, fundada en la década de los 60, que se define ahí como una empresa de servicios públicos mixta y tiene presencia en nuestro país. Lo conocemos a través del grupo ISA en las autopistas particularmente, pero también en el sector energético, donde posee este mencionado proyecto de la línea de transmisión Cordones-Polpaico. Sí. Y ahí se indica además que el concesionario también está a cargo entonces de estas filiales, por ejemplo, relacionadas con el sistema eléctrico nacional desde el año 2012. Claro, es interesante esto porque nuestro sistema tiene tres ejes fundamentales, nuestro sistema eléctrico: generación, transmisión y distribución. Acá lo que falló tiene que ver con la transmisión, y es ahí donde se responsabiliza. Todavía hay que esperar, por supuesto, los resultados de esta investigación, pero donde lo dice el propio Coordinador Nacional en ISA Interchile, como tú dices, tiene distintas áreas de negocio: energía eléctrica, vías y telecomunicaciones. 2012 es cuando se adjudica esta licitación del gobierno acá en Chile, y también hay otras en el 2017 que también tiene otro trazado en lo que tiene que ver con la transmisión. Así es que es acá donde están centradas todas las interrogantes en lo que dice relación con el rol que cumple ISA Interchile. Claro, que a su vez cuenta ahí con 4 subestaciones. Hay entonces que ahora se nos hace más familiar o más conocido este nombre de ISA Interchile. Vamos a ver ahí también qué ocurre, si es que hay una respuesta también por parte de ellos, que se hacía mención ahí en una de las preguntas, donde ellos decían haber, entre comillas, entregado una solución o una respuesta 44 minutos posterior a la emergencia. Claro, pero levantar después el sistema no debe ser tan fácil, y el propio coordinador dice 44 minutos es mucho.